Hola flautistas del mundo, bienvenidos a la tercera charla que estamos organizando aquí desde el sitio Flautista Consciente junto al amigo Felipe Bojor, que es quien está desde México, y hoy es un placer porque vamos a presentar a la fisioterapeuta Sandra Romo, mexicana, con la cual vamos a hablar de temas muy interesantes. Y antes de esto, yo los voy a dejar con Felipe, quien va a hacer una introducción acerca de esta profesional. Bueno, Marcelo, muchas gracias. La verdad que es un placer y un honor tener a Sandra el día de hoy con nosotros. Yo ya tenía mucho tiempo que quería hacer una charla con ella y se dio esta oportunidad, así que está buenísimo. La voy a presentar para quienes no la conozcan. Sandra nació en la Ciudad de México en el año de 1982. Estudió la licenciatura de fisioterapia en la Escuela de Medicina Física y Rehabilitación Adel An Iglesias del Centro Médico ABC del 2002 al 2004, obteniendo su título con la tesis Epidemiología descriptiva y propuesta de un programa integral preventivo de afecciones musculoesqueléticas relacionadas a la práctica de la guitarra estilo clásico. Y fue el primer paso hacia su especialización en fisioterapia para músicos. Continuó sus estudios formándose con el método de cadenas musculares y articulares GDS, método que considera tanto los excesos como las carencias de acciones musculares de manera global y no únicamente en la zona donde se manifiesta el problema. Dentro del establecimiento de metas terapéuticas, considera la alimentación consciente, la salud emocional, la higiene de sueño y el mejoramiento de la conciencia corporal para tratar el problema de raíz, así como promover el autocuidado. Es fundadora y directora actual de Casa Zenit, espacio que brinda tratamiento en aspectos físicos y emocionales de la persona considerando su totalidad. Ha impartido conferencias, cursos y talleres con fines terapéuticos y preventivos en escuelas y festivales de música, de las que destacan la Escuela Superior de Música, el Centro Morelense de las Artes, la Facultad de Música de la UNAM, la Universidad Veracruzana, la Pontífica Universidad Católica de Perú y el Festival Internacional de Guitarra. Fue columnista de la revista Music Life hasta la clausura de la revista y Mejores Empleos, y ha hecho difusión con fines preventivos también por la radio e internet. Estudió psicoterapia funcional, un método psicocorporal suave que toma en cuenta lo cognitivo, lo emocional, lo fisiológico y la postura para acompañarlos en su proceso de rehabilitación más integrativa. Brinda tratamiento para músicos con distonía focal y distonía de embocadura, músicos de viento, padecimiento altamente incapacitante y muy poco conocido, que es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, con resultados muy favorables. Su enfoque actual de fisioterapia es más holístico e integral que tradicional. Y actualmente está sembrando ante su gremio de fisioterapeutas y profesionales de la salud afines la necesidad de atender al músico de manera especializada o por lo menos bajo un conocimiento básico de sus lesiones, los principales factores de riesgo que los condicionan a lesionarse y su papel en la prevención. Así que bueno, Sandra, un placer y un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. El placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias. Bueno, pues podríamos empezar directamente un poco con la pregunta, ¿qué es esto de la distonía? Que yo siento que a veces hay como mucha incógnita, ¿no? Como que no se tiene muy claro cuándo es distonía, cuándo no es distonía, qué es, por qué da. ¿Qué es este problema de la distonía? ¿Dónde comienza este tabú llamado distonía? Rompimos el hielo así de una nosotros. Me parece muy bien. Bueno, pues es que la distonía como tal es una alteración del tono. Esta distonía en general es múltiple, tiene muchos otros aspectos a considerar. Y cuando hablamos de distonía focal, nos estamos refiriendo a la que es exclusiva en una parte del cuerpo, porque si ustedes googlean distonía, se van pues a encontrar con videos de personas contorsionándose, ¿no? La distonía en realidad es una afección que involucra, como les digo, toda la alteración del tono, ¿no? Cuando hablamos de distonía focal, y porque me han invitado, sé que son músicos y me especializo en músicos, es en la que nos vamos a enfocar, ¿no? En la distonía del músico.
La distonía del músico, y llevándolos otra vez a esta palabra de focalizada, pues puede suceder principalmente en dedos, en alguno de los dedos, en muñeca, cuando son instrumentistas de cuerda o instrumentistas que ocupan mucho las manos y los dedos. Y por ser de su interés, también tenemos que hablar de la distonía de embocadura. La distonía de embocadura que afecta a cualquier parte de labios, lengua, movimientos de mandíbula, de nariz también, que se llama distonía de embocadura, pues también la nariz, incluso más abajo hacia el diafragma, bueno, señalé aquí, pero no me refería al diafragma, o músculos intercostales, aquellos músculos que están involucrados para producir un sonido. Y también está la disfonía. La disfonía es aquella que involucra las cuerdas vocales, ¿no? La laringe como tal, que esa es pues más incapacitante en cantantes. Puede ocurrir en personas que no sean cantantes. Igual esta distonía focal puede ocurrir en personas que no sean músicos, pero cuando hablamos de distonía de embocadura y distonía focal en músicos, pues sí es altamente incapacitante. Entonces, ¿esto qué es? Es una alteración del movimiento, es un trastorno del movimiento en el que el cuerpo no obedece, como solía hacerlo antes, en donde la voluntad se ve mermada, ¿no? Es decir, yo sé hacer el ataque, voy a hablar de la lengua de cierta manera, o los labios que se posicionan de cierta manera, retomando el tema de la flauta, y de repente, pues, se levanta un labio, la lengua se mueve, ocurre algún tipo de temblor también. Entonces, es un movimiento involuntario que a veces ocurre en ciertos pasajes musicales y que a veces tiene algún patrón, pero no necesariamente es así, ¿no? Puede ocurrir incluso al posicionarse con el instrumento. Y también en los dedos, en la distonía del músico, pues es un trastorno en el que esta lucha de músculos agónicos y antagónicos está sucediendo. ¿Qué es esto de los músculos agónicos y antagónicos? Bueno, pues, por ejemplo, para un movimiento, llámese, voy a poner el ejemplo de flexión de codo, existen los músculos agónicos de esa acción, de la flexión. La flexión es esta contracción. Entonces, el músculo pues, principal, ¿no? En este caso voy a hablar del bíceps, del braquial anterior que hacen este movimiento, son los agónicos. Los antagónicos son los opuestos a ese movimiento, por ejemplo, el tríceps. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay una distonía, estos músculos entran en acción al mismo tiempo y algunos ganan. Entonces, podría haber un movimiento muy azotado, muy acelerado, o podría haber una debilidad para el regreso, ¿no? Entonces, es como imagínense que están haciendo unas fuercitas, pero en la parte del cuerpo, pues que está la distonía, ¿no? Entonces el labio se levanta, la nariz se enchueca, no sé, el diafragma como que colapsa y ya no sale aire, o hay temblor y entonces el sonido, pues imagínense, ¿no? Así tembloroso. Los dedos, pues igual, en el momento de accionar, por ejemplo, no me voy a colocar así, por ejemplo, al hacer este movimiento del dedo 2, ¿no? Del dedo índice, vamos a hablar, para ustedes lo vamos a referir como pulgar, índice, medio anular y meñique. Cuando movemos el dedo índice, que el dedo anular se contraiga hacia abajo, ¿no? O al hacer la alternancia de dedo índice medio, el índice se está extendiendo, ¿no? Otro patrón muy frecuente es que este dedo, el chiquito, se engarrote hacia arriba o de repente se vaya hacia abajo. Entonces, pues eso entorpece la sonoridad, porque ustedes lo que quieren es precisión, es velocidad, es intensidad, en resumen es control. Y esto es descontrol. La distonía focal es no poder controlar lo que antes se podía controlar. En la voz es un poco lo mismo, querer pues entonar de cierta manera y no llegar a esas notas, porque pues se puede cerrar la voz o puede también vibrar, ¿no? Y puede pues salir un sonido no deseado. Y pues lo mismo en la embocadura, ¿no? Te hago una pregunta. Yo pensaba en esto no del descontrol, sino de la falta de control. La pérdida de control con respecto a la acción mecánica. Quisiera que nos explicaras de alguna manera qué se produce, qué se corta, qué comunicación deja de existir entre nuestro cerebro
y la acción mecánica. ¿Por qué esa acción, esa orden que nosotros estamos dando no aparece? ¿Cuál es el problema científico, ¿no? Vos lo vas a poder explicar mucho mejor que yo. A mí me encantaría poderlo explicar muy bien. La realidad es que no está claro el mecanismo, el causante de esto, ¿no? El cómo puede de repente el cuerpo desobedecer ante esta voluntad. Entonces existía en esta división o clasificación del sistema nervioso entre el sistema nervioso central y periférico, existía por ahí un debate, ¿no? Había quienes decían es que el sistema nervioso central es el que está más afectado, y sin embargo en neuroimagen no se podía constatar nada. En neuroimagen es poder ver en el cerebro que alguna parte del cuerpo esté afectada, por ejemplo, ante una enfermedad como el Alzheimer o como el Parkinson, se ven ciertas zonas afectadas y se puede interpretar. Pues en la distonía no hay ninguna alteración en neuroimagen. Entonces no se ha podido constatar que haya un cortocircuito ante esta imagen que les platico, ¿no? Entonces vienen otros médicos y dicen, lo que pasa es que hay un problema en la columna, en la médula espinal. Y entonces, desde la médula espinal podría ser por hernias discales, por pinzamientos nerviosos, incluso en el trayecto del nervio periférico, que es nuestra prolongación del sistema nervioso. Entonces, ahí hay un cortocircuito. No está llegando bien la información. Sin embargo, hay músicos, bueno, voy a referirme ya a músicos, pero sabemos que es a personas que incluso no músicos, que les han hecho todos los estudios, electromiografías, resonancias magnéticas, tomografías, y no tienen estas alteraciones, o sea, en su médula espinal y en sus nervios periféricos. Entonces tampoco encajan en que sea algo a nivel del sistema nervioso periférico. Y entonces viene esta otra, pues otras investigaciones en donde, por ejemplo, porque es importante que hablemos de una diferencia entre dos palabras. Una es causa y otra es factor de riesgo. Nosotros sabemos que causa pues las muertes por COVID, ¿no? En este momento, y es infectarse, ¿no? De COVID. Sabemos que es un virus que se activa en el cuerpo y podría, ¿no? En casos en menor medida, pero puede pasar que termine en la muerte, ¿no? ¿Qué sucede con la distonía? La distonía como tal, la distonía focal, realmente las causas son muy poquitas, las causas a las que se les puede atribuir. Una de ellas, por ejemplo, es la de los medicamentos. Ciertos medicamentos pueden tener como un efecto secundario o colateral que se desemboque una distonía focal, ¿no? Ahí hay un listado, ahorita no lo tengo a la mano, pero bueno, ahí está el listado, ¿no? Por si les interesa. Se los puedo compartir. En cuanto a la otra causa, es que han visto que hay un gen que se puede expresar, pero volvemos a lo mismo. Hay músicos a los que les han hecho estos estudios y tampoco presentan el gen o presentan la causa medicamentosa. Por ahí dentro de los medicamentos también hablan de exposición pues frecuente o muy fuerte al dióxido de carbono y a metales pesados, ¿no? Entonces, bueno, ella empieza a apuntar como, sin embargo, entonces, pues por eso hablamos de que no hay nada patognomónico para esta patología. O sea, no hay nada que nos diga, ah, claro, tu causa o la causa que se produjo la distonía focal es esta. O sea, biológicamente y químicamente, excepto en estas dos que les acabo de platicar, no todos corresponden a esta patología. Entonces, la verdad es que uno podría quedarse en los estudios que claro que para la investigación pueden ser muy importantes, que ojalá a nivel público se apoye más esto, porque yo sí lo veo muy importante. Sin embargo, pues imagínense cuando uno está padeciendo esto, si ya clínicamente, que eso es como se diagnostica, es clínicamente, o sea, viéndolos tocar, ¿no? Así se tiene que diagnosticar la distonía. O con un video, ¿no? Que si van con el médico, con el profesional de la salud, mostrándolo con un video, porque es clínicamente como se puede diagnosticar. Y es a través de los síntomas. Entonces, este embrollo del sistema nervioso sí tiene ahí también dos tintes de los que les quiero platicar como factores de riesgo. Factores de riesgo es que si sumamos varios factores de riesgo, pues podrían desencadenar o hay mayor predisposición a que a alguien se le presente esta condición, que no es una enfermedad, ¿no? Es muy importante que lo clarifiquemos como la distonía focal no es una enfermedad, es un trastorno. ¿Se puede salir de un trastorno, de una alteración? Sí se puede, es un síntoma, ¿no? Si lo suavizamos así, nos conviene más a nuestro psiquismo, porque está nuestro efecto placebo. Hay un libro ahí muy bueno ahora, que es Tú eres el efecto placebo, que me recomendaron, no lo he leído, pero es cierto, yo llevo años hablando de esto, de que somos el efecto placebo, y en ese sentido es cómo funciona nuestro cerebro. Y también ahí vienen las neurociencias, ¿no?
a decirnos, es que si tú lo crees, va a suceder, ¿no? Claro. Bueno, entonces me regreso un poquito porque ese tema es súper importante. Pero regresando al tópico de los factores de riesgo, pues hay dos cuestiones que están alteradas o que podrían estar predisponiendo a que se detone. Una es la neuroplasticidad negativa, vamos a llamarle una maladaptación a una neuroplasticidad, ahorita la desarrollo un poquito más, y la otra es una alteración en la integración sensorial. Ajá. Entonces aquí tenemos otros dos nombres que vamos a ir como desentramando. Con todo esto pues tenemos más recursos, ¿no? Entonces la neuroplasticidad positiva o la neuroplasticidad per se, ¿no? Así como por sí misma, que nosotros pues solemos, es una virtud, es una cualidad, es un talento que también las neurociencias tienen poco tiempo en descubrir, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto de la neuroplasticidad? Es la facultad que tiene nuestro cerebro de hacer nuevas conexiones nerviosas, de hacer nuevos puenteos, nuevos vínculos. Entonces se dieron cuenta que una persona que tuvo un evento vascular cerebral, creo que se congeló mi imagen, No, pero no te sé si vemos me están bien. viendo. Ah, Te No, vemos no, bien. vamos bien, vamos bien. bueno, entonces, por ahí alguien que tuvo un evento vascular cerebral, pues resulta que puede perder la mitad de su movimiento, de la parte del cuerpo, o sea, mano derecha y brazo derecho, si Sí, es la afección en el lado izquierdo o viceversa, ¿no? Y también alteraciones del lenguaje y muchas otras cosas. Que bueno, el cerebro no se divide tal cual entre derecho e izquierdo, pero según la carga es lo que puede detonar. Entonces, bueno, pues, ¿qué sucede si pasa esto? Si pasa esto, el cuerpo, al perder esa función, maravillosamente, a través de esta facultad que es la neuroplasticidad, empieza a formar nuevas vías para lograr esa función perdida. Entonces, a través de una rehabilitación dirigida, el cuerpo maravillosamente empieza a recuperarlo, empieza a ver la persona, el terapeuta que lo está rehabilitando y él mismo, que de repente logra hacer movimientos que había perdido. Y bueno, pues resulta que esa parte que se murió del cerebro realmente no es la que se está usando. Es como si ramificaciones nuevas neuronales estuvieran haciendo en otro espacio que no le correspondía, pero se están haciendo ahí. Entonces, el tema de la neuroplasticidad nos importa mucho porque los músicos empiezan a ocupar una función en demasía, empiezan a saturar funciones, ¿no? Pensemos en los movimientos repetitivos, pensemos en estudiar durante 6, 8 horas al día un instrumento, pues con una ejecución que les lleva a una práctica constante por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel dentro de esta neuroplasticidad? Que por cierto tengo que explicitarles que realmente la distonía focal no es un déficit. Esto es muy, muy importante. No es un déficit. Uno pensaría en que ya le faltó algo, en que ya el cerebro algo está fallando. Y con esto de la neuroplasticidad les quiero decir que no es un déficit, es más bien una saturación de un talento. Quiere decir que si a un músico con distonía focal probablemente no hubiera desarrollado distonía y hubiera tenido un evento vascular cerebral, hubiera hecho una excelente conexión neuronal, porque tiene una gran virtud y un gran talento para hacer nuevas conexiones. El problema es que las está saturando en lo mismo. Entonces, esta neuroplasticidad negativa es la que se ha visto. Existe algo que se llama homúnculo de Penfield, que es una representación, ¿no? También les puedo pasar la imagen para que la pongan. Es una representación de un cerebro en donde se estimula, bueno, un médico llamado Penfield estimuló diferentes áreas y fue dibujando esas áreas según la motricidad y la sensibilidad. Y entonces si vemos, por ejemplo, el lado motriz, pues vemos un pulgar gigante, ¿no? En todo el ser humano el pulgar es el más, es el dedo evolutivo. ¿Por qué? claro, Porque es el que nos diferencia de los animales hasta cierto punto, porque nos dio la facultad de las herramientas. claro. Entonces, ¿qué pasa si es el dedo que apoya un instrumento? Y ya, es el de apoyo. Por ejemplo, en su caso, ¿no? En el caso de ustedes, los flautistas, se está apoyando y es el dedo que apoya, entonces ni siquiera lo sabemos mover. No lo sabemos mover porque yo tengo una clase especial de conciencia corporal donde descubrimos que el pulgar no lo sabemos mover de una manera orgánica, como cuando éramos bebés.
¿no? Entonces, de repente ya el movimiento del pulgar es deficiente y como que no importa. Es más, si me duele, podría no ir a terapia, no ir a revisión o no ir a consulta porque ese dedo, digo, tal vez sí por el soporte, ¿no? Tal vez sí en este caso por el soporte, pero poniendo el ejemplo de otro instrumentista que sea un dedo que no ocupa, por ejemplo, voy a poner el caso del guitarrista clásico, que el lado derecho, la mano derecha, el dedo pequeño, pues no lo está ocupando. Ocupa estos 4, pero no, siendo diestro, ¿no? Pero no el meñique. Entonces, pues bueno, si ese dedo no se ocupa y es importante para el cerebro, esa zona se empieza a desdibujar, a borrar, y eso empieza a traducirse en una neuroplasticidad negativa, ¿no? Entonces, esto como una saturación, y bueno, hasta ahí apunta una hipótesis relacionada a esta neuroplasticidad negativa. Bueno, es lo que se ha visto. Y está también el tema de la integración sensorial. La integración sensorial es la facultad que tenemos para recibir la información de nuestros sentidos, que no nada más son 5. Sí están el sentido de la vista, el sentido del tacto, el del gusto y, bueno, los que conocemos. Pero también están el sentido de la propiocepción, que es la vista de nuestro propio cuerpo. Está el sentido del equilibrio. Ajá. Y bueno, pues también el sentido del dolor. Este es sumamente importante, el sentido La del dolor. nocicepción. Exactamente, la nocicepción. Déjenme ver si puedo volver a activar mi cámara y verme porque me quedé, ahí está, ya, es que estaba yo muy congelada, pero ya. Entonces, esta es toda, fíjense, la nocicepción, que es una de las que yo he encontrado más alterada en mis pacientes con distonía, que en etapas tempranas podrían tenerla muy alterada y sentir mucho dolor o no sentir absolutamente nada. Esta es una de las cuestiones de la integración sensorial que han encontrado en pacientes con distonía focal, que es que podrían no estar sintiendo o sintiendo de más, cualquiera de las dos. Por ejemplo, hablemos del sentido del tacto. Cuando de niños les molestaba mucho la etiqueta y era una intolerancia a la etiqueta, a ciertas costuras, y eran niños que todo el tiempo estaban como aceptando unas telas y otras no. La almohada tenía que ser de cierta textura, o podría ser también en la adultez, nada más que desgraciadamente la integración sensorial la han investigado más en niños. Ha habido muy poco estudio en adultos. Y aquí es donde necesitamos más, pues más personas científicas, investigadoras en este tema en el ámbito de adultos y relacionándolo con la distonía focal. Pero bueno, yo en los últimos años que sí he estado haciendo esta investigación, por lo menos con los pacientes que valoro, pues sí, efectivamente. Hablando de texturas, pues también con las texturas de la comida. O por ejemplo, esta pregunta de, bueno, ¿tú sientes cuando te pican los mosquitos? Y es o no sentir nada o sentir inmediatamente. Les digo, es así como de que sí se dan cuenta y es algo que sale a la colación en la plática, ¿no? Igual con el sonido, el tema de la acústica es sumamente importante, ¿no? Tuve por ahí un músico que dice, es que yo puedo tocar excelentemente bien cuando hay una buena acústica, una buena resonancia. Pero si estoy en un lugar de ensayo donde no se escucha bien, ahí es donde los dedos empiezan a descontrolar, ¿no? Entonces, así de importante es. Una Sí, relación así es. entre la mecánica y lo auditivo. Qué manera de emparentar estas dos cuestiones, ¿no? Así es. Es muy interesante. Es sumamente interesante porque realmente otra cosa de la neuroplasticidad, regresando a la neuroplasticidad, pues algo que han saturado, digo, dentro de hacer música, así como que lo alabo en el sentido de que es de lo más privilegiado para el cerebro. Es una actividad que produce en sí misma neuroplasticidad, que produce que nuestra memoria esté realmente recibiendo alimento constante, que nuestro cerebro se mantenga joven. La música por sí misma es algo para realmente pues celebrar, ¿no? Que más personas se acerquen a la música. Sin embargo, a veces el cómo se aproxima a la música podría estar dando algún trastorno. Y aquí viene otra vez el tema de la neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque a veces es el sonido, el sentido del oído, pues el más protagónico, ¿no? Entonces todo es música y ciertos pasajes musicales y cierto instrumento. Entonces pasa lo mismo que con el pulgar, que de repente ya son audífonos todo el tiempo y por ahí ya alguien ya se desconectó a lo mejor de los sonidos de la calle, del metro, pues hasta de los estornudos, de las conversaciones, de escuchar la cascada, ¿no? Ahora con estas corrientes de
los pajaritos, ¿no? O sea, ciertos sonidos que hemos perdido mucha conexión y no nada más del sonido, sino que también es como, bueno, y el tacto, muchas personas, voy a hablar específicamente de músicos, muchos músicos tocan sin tocar, tocan sin tocar. Sin O sea, están sentir. poniendo los dedos nada más, de manera mecanizada, como en automatismo, como relacionando lo que veo con lo que quiero escuchar. Entonces, viene esta prueba en la que yo les pongo ciertos ejercicios. Por ejemplo, vamos a hacer estas combinaciones, estos dos dedos y luego estos dos dedos. Es que siempre pasa cuando uno está frente a la pantalla, ¿no? Entonces, estos dos dedos y estos dos dedos. Y luego pongo a alternar, o sea, estos dos con estos dos y al revés, estos dos con estos. Bueno, les cuesta infinidad de trabajo, muchísimo trabajo. Pero en la música hacen cosas mucho más difíciles, hacen cosas impresionantes, nada más que lo relacionan con el sonido, Claro. ¿vale? Sí, Coincido exactamente con lo que acabas de decir, porque es uno de los fundamentos de la metodología que trato de inculcar a través del flautista consciente, donde le doy al tacto una preponderancia muy grande, porque partimos de esto. ¿Qué tocamos cuando tocamos un instrumento? O sea, tocamos al instrumento sin tener en cuenta el sonido, porque la referencia inmediata que uno tiene cuando comienza la actividad lúdica con la flauta en este caso, es la referencia auditiva. Es la referencia auditiva, pero de pronto no pensamos, ni controlamos, nos concientizamos de lo que realmente pasa en nuestras manos. Y todo este carácter de la repetición, toda esta metodología de perder el control, por ejemplo, de la devolución, que aparte de la resistencia que el instrumento mismo nos da a nosotros, lo cual no tenemos tampoco demasiada idea. Entonces vamos, como acabas de decir, vamos siempre por el mismo camino, tratando de seguir la misma ruta, y así es como de pronto las cosas se empiezan a complicar. Yo creo que necesariamente, de alguna manera, siempre lo hablamos con Felipe, es un momento agraciado que tenemos los que somos maestros, de alguna manera enseñamos, de tener que recurrir a todas estas herramientas nuevas que nos da la neurociencia, por ejemplo, todo este conocimiento, lo que acaba de decir, cómo la música es un gran disparador dentro de nuestro cerebro, y por qué en ciertas ocasiones, en determinados momentos, situaciones, nos termina complicando la historia, o nos las complicamos nosotros desde nuestra actitud. Esa sería un poco la cuestión. Así que me parece muy bueno lo que acabas de decir. A mí esto me gusta porque oigo, escucho lo que quiero escuchar desde hace tiempo con fundamentos profesionales, ¿no? Y la verdad que me parece fantástico. sí, Marcelo, yo voy a decir algo que Marcelo no dijo, pero Marcelo tiene una hoja de digitaciones de la flauta, que son todas digitaciones que los flautistas no hacemos. Mm. Entonces es parte de su método y es muy interesante porque, o sea, sí movemos mucho los dedos, ¿no? En la flauta y tenemos distintas coordinaciones, pero hay cosas que no hace, o sea, hay dedos que nunca se mueven juntos. Por más que tengamos un montón de digitaciones distintas, hay dedos que nunca se mueven juntos. Y hay partes en la mano izquierda, ¿no? Que es mucho más exigente que la mano derecha, ¿no? O sea, hay partes que la mano derecha hace así, ¿no? Y la mano izquierda está haciendo Un montón de un combinaciones. montón de combinaciones dificilísimas. Entonces, esto que tú dices es súper interesante porque, claro, por más que tenemos una gran coordinación en los dedos y todo lo que quieras, coordinamos de una forma específica que no coordina, por ejemplo, la gente que toca el clarinete, ¿no? Yo que toco el clarinete y la flauta, estudio clarinete y flauta porque no sé si toco el clarinete, pero lo estudio. Me doy cuenta de que, claro, o sea, yo pienso en una nota y mis dedos van, si no tengo suficiente lucidez en el momento, van a la digitación de la flauta.
O sea, me tengo que acostumbrar a la nueva digitación, ¿no? Entonces, este trabajo de cambiar digitaciones es súper, súper necesario y súper interesante para darnos cuenta de qué dedos estamos usando, cuándo los estamos usando y de qué forma los estamos usando, ¿no? Porque hay muchas formas en las que no los usamos. Entonces Creo que hay, es un ejercicio muy útil, realmente animarse a tocar con digitaciones y ver qué pasa en el instrumento, ¿no? Porque también tenemos un poco ese prejuicio. No, esta digitación no corresponde a ninguna nota, entonces no la hago. No sea que vaya yo a aprender una digitación mal. O sea, como el miedo de aprender algo mal en lugar del interés de la exploración. O sea, no, y de eso se trata esto de investigar nuevas digitaciones, ya que estamos en este tema. eh, Esto propone un trabajo de estimular los distintos puntos de apoyo, los distintos equilibrios. Cuando nosotros maximizamos una visión de la postura de nuestras manos, con un criterio de atención un poco más profundo, nos damos cuenta que hay un montón de sensaciones y de cuestiones que si las asimilamos como corresponden, y que son bastante sencillas de asimilar y de explicar, el trabajo mecánico primero gana en eficiencia, porque se empieza a trabajar desde otra óptica. Yo trato de estimular dos verbos que para mí, acerca de lo que vos estabas diciendo, Sandra, son sumamente importantes, que es pensar y sentir, cómo fluyen estos dos verbos en este carácter. Yo siento y al mismo tiempo tengo que pensar en lo que estoy haciendo. Si yo mecánicamente actúo de manera mecánica, sin pensar lo que estoy haciendo y sin estimular la sensación, sin estimular el tacto, y nos vamos a encontrar con los problemas que ya sabemos. Entonces, es largo de explicarlo ahora, pero es un punto concreto en esta ecuación. Tocamos el instrumento, pero ¿de qué manera lo pensamos? ¿Cómo lo sentimos? Más allá del sonido, más allá del sonido. Que toda esta reconversión de la actitud también va a proponer un cambio a nivel sonoridad, porque uno va a trabajar con otra cabeza, con otro tipo de relajación. Todo esto tiene que ver con lo holístico. Vos misma lo decías Así es. cuando Felipe te presentó, de que haces un trabajo integrador. Acá no podemos, no, ahora estudio técnica, no, ahora estudio música, ¿viste? Decir, ¿de qué estamos hablando? Claro, no La podemos, acabas de dar en el clavo. claro, La acabas de dar en el clavo. No podemos separarlo. No es no se puede. sano. Esto que vienen a proponer es muy sano porque viene a sanar, lo tengo que decir, el sistema educativo, la pedagogía de la música, que desgraciadamente para muchos ha pasado de generación en generación y no se la han cuestionado, perdón. Y para otros, pues simplemente es como reivindicar, ¿no? Y decir, bueno, yo tuve esto, pero a mí esto no me funcionó. Y tal vez una lesión puede llevar a esto, a resignificarla, porque pese a que yo no estudié música, yo no estoy formada como músico, por ahí estudié batería, la parte rítmica me sigue encantando, pero no me considero músico. Sin embargo, bueno, aparte de admirarlos mucho, sí sé que si yo les digo algo y suena bien y se sienten mejor, no es porque yo tenga una técnica, es porque los estoy llevando a lo más organizado y entonces les doy una probadita de algo que pueden descubrir en sí mismos, porque tampoco lo que yo digo es su única opción. Entonces es como permitirse descubrirse, experimentarse, saber que tenemos manos distintas, cuerpos distintos, pensamientos únicos e irrepetibles todo el tiempo y sí somos indivisibles, no nos podemos dividir, indivisibles. No nos podemos dividir, no es sano dividirnos. autoconocerse, autoconocerse. También con Felipe hablamos habitualmente de que en ciertas metodologías, no digo en todas porque no sería correcto, se da esta situación. La alumna o el alumno que resiste es el que continúa. Y el que no, deja, porque no encontró
la motivación o no encontró el camino que necesita esa persona. O sea, es como que se utiliza una metodología verticalista, ¿no? Para todo el mundo igual. Y a mí me pasa que yo trabajo en la orquesta juvenil, agarro chiquitos desde 0 hasta que son adolescentes grandes, todos son diferentes. Y yo tengo que adaptar mi metodología, porque es como acabas de decir, todas las manos son diferentes, los cuellos, la voz, y en cada uno trato de encontrarle la vuelta como para que el instrumento se adapte de la mejor manera a ese cuerpo. Pero en base al autoconocimiento, no es que yo doy un recetario de lo que tienen que hacer. Lo vamos buscando en conjunto. Pero es un cambio necesario a partir de hoy de revertir algunas cosas que, como decíamos, históricamente se vienen haciendo hace 100 años de la misma manera. Correcto. Ahí vamos. Me encanta. Coincidimos en mucho, me encanta. Sí, esto que estabas diciendo de la falta de sensación, ¿no? O de la falta de sensibilidad y de esta investigación muy interesante de Wilder Penfield, el neurólogo, que fue el que empezó, digamos, con la investigación de los mapas corporales, que es una de las cosas que a mí me gusta más investigar, aunque él no le puso mapas corporales porque digamos que él creyó que estaba encontrando otra cosa, pero finalmente su investigación se derivó en eso, y me parece muy interesante porque esta cuestión de la distonía, ¿no? Una de las cosas que se encuentran en Internet es que es una situación que se produce de hecho, lo incluyen dentro de las problemáticas LER, ¿no? Lesiones por esfuerzo repetitivo. No me acuerdo cuál es el nombre correcto. Pero siento también que muchas veces en la música nos invitan, ¿no?, a repetir con la idea de que repitiendo vamos a hacer algo automático que se vuelva inconsciente, ¿no? Como que justamente la idea es volver algo inconsciente para no tener que pensar en lo que estamos haciendo. Y yo escuchaba esto que estabas explicando y decía, claro, esta parte de que el dedo se nos mueve sin razón aparente, ¿no? Está como muy, como que me sonaba incluso como que estamos entrenando un poco para volvernos inconscientes y después perdemos el control de lo que estamos moviendo, ¿no? De lo que estamos haciendo. Es impresionante cómo nuestro cerebro puede llegar a cambiar algo que ni siquiera se puede entender todavía cómo cambia, pero que nosotros tenemos la posibilidad de salir adelante volviendo justamente a un pensamiento consciente, ¿no? Eso me parece súper, súper interesante. Y en este sentido, también, ¿no? Como me dan ganas de preguntarte cómo es, no sé si Marcelo va a preguntar algo, pero ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo es como el proceso de rehabilitación, ¿no?, de esta situación? ¿Se puede quitar? Porque también otra de las cosas que se encuentra en Internet es que no tiene cura, ¿no? Sí. No Sí. tiene cura, ya sonaste, y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de rehabilitación de este síntoma? Pues muy buena pregunta. El tratamiento existe. Las personas somos únicas, ¿no? Y así como hay quienes salen de una fractura y hay quienes tienen que operarse para una fractura y hay quienes no se recuperan de una fractura, es exactamente igual. Actualmente la distonía focal ya está en un margen de mayor mejoría que antes. Realmente no me quiero meter como en otros tratamientos, o sea, para platicar ahorita con ustedes, ni tampoco en estadísticas, porque realmente me he querido mantener un poquito al margen para que yo pueda como liberar un poco mi psiquismo de ciertas cargas y poder proponer lo que sé que funciona, ¿no? Y lo que primero para mí ha funcionado es mente, orquesta, cerebro. O sea, si la mente está en un lugar óptimo, en un lugar en el que me va a beneficiar a mí como persona, en donde realmente es esta parte de las neurociencias, ¿no? En donde yo realmente puedo condicionar mis pensamientos a cómo más me van a hacer sentido a mí y a mi vida, entonces voy a ir hacia adelante.
Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque hay muchos métodos, ya, bueno, no es que haya muchos métodos, pero sí hay varias opciones, porque tampoco puedo hablar de muchos. Hay varias opciones de tratamiento y hay quienes consideran más la opción cerebral, ¿no? Vamos a poner electrodos y vamos a reeducar un movimiento frenando otros, como se rehabilitaría a una persona con hemiplegia. Incluso perdón que te interrumpa, incluso hay gente que propone cirugía, ¿no? Cirugía en el cerebro, según leí por ahí también. Sí ha habido en tremor esencial con éxito. De distonía focal no conozco un caso que se haya recuperado con cirugía, pero sí ha habido propuestas quirúrgicas. Está la toxina botulínica, ¿no? Está la propuesta también más del manejo de las emociones. Entonces, les platicaba que yo me he mantenido más al margen porque lo que he acercado a mis pacientes ha funcionado. Yo he estado haciendo un análisis, bueno, cuando funciona, ¿por qué funciona? Cuando no funciona, ¿por qué no funciona? Y entonces, claro que lo he estado ya sistematizando. No tengo una formación como para publicar un artículo científico, que tampoco lo descarto, pero mi línea es la de la experiencia y la de acercar a las personas a esto, ¿no? Y si hay más personas que con esta información que yo comparto quieran hacer estudios científicos, pues ojalá que los hagan, ¿no? Sin embargo, yo me he sumergido en la clínica, o sea, en pacientes y me ha encantado sistematizarlo, aunque todavía no lo termino, pero ya he encontrado ciertas similitudes, lo cual nos ayuda muchísimo como para ver qué funciona y qué no funciona. Entonces, ante los casos que valoro, pues pueden ser muchos casos que valoro, sin embargo, no todos inician un tratamiento. Cuando inician el tratamiento, algunos se recuperan y otros no se recuperan. O sea, algunos sueltan la toalla y no es que los dé de alta, sino que suspenden el tratamiento. Y cuando doy de alta a los pacientes y con los que terminamos el proceso, es cuando yo puedo ver, bueno, ¿y qué funcionó y qué no funcionó? Entonces, voy aquí a volver a quitar mi cámara y a ponerla. Disculpen, pero como me trabo, No te preocupes. ahí está. Ya, me quedo así. Bueno, entonces retomando. Cuando acceden al tratamiento y empezamos un tratamiento, yo les notifico que es a largo plazo. Esto para que no se desesperen al primer mes, porque no es algo que se va a recuperar en un mes. La realidad es que requiere de un proceso, como de ciertos escaloncitos. Primeramente, de lo primero que tenemos que poner en orden es desnudar la distonía. ¿Qué es esto de desnudar la distonía? Es desnudar el patrón, porque resulta que ellos en su expediente clínico, ¿no? En los expedientes me señalan, ¿no? Pues el dedo que tiene la alteración de movimiento es el dedo 2 y 3 de la mano izquierda, siendo, por ejemplo, un pianista, ¿no? Ahorita me acordé. 2 y 3 de la mano izquierda. Y ante la valoración, primero yo les hago muchas preguntas, que me describan el patrón, y son muchas preguntas y hasta el final ya los veo con el instrumento. Y resulta que lo que yo veo, que también esto ha sido años de experiencia, porque al principio yo no lo veía, pues me doy cuenta que no son esos 2 dedos, que son más de esos 2 dedos. Y que la persona no es consciente de ello. Entonces, una de las ramas por las que yo tengo que iniciar, primero es porque se den cuenta que la distonía podría ser, raro que no, casi siempre, en más de un dedo de los que ellos refieren, o igual, ¿no? En temas de embocadura, se dan cuenta y les hago ver de detalles que no se habían dado cuenta. Y esto es empezar a despertar la conciencia corporal y la integración sensorial. Antes, ¿qué me pasaba? Que de repente me decían, no, pues sí, voy mejor, pero es que ahora me está pasando esto que antes no me pasaba. O se exagera un síntoma. Por fortuna yo tengo videos del antes, el durante, el después, y vamos viendo, y es cuando empecé a darme cuenta de que yo tenía que hacerla de sus ojos, porque ellos no se estaban dando cuenta, ¿no? Y que a veces a mí me confundía, pero si yo veo que va mejor, ¿por qué no lo está viendo él? Y ayuda mucho a recapitular con videos, ¿no? Entonces, una de las mejorías es que empecemos a desnudarle y que se den cuenta de que efectivamente no eran estos 2 dedos, sino que también este se colapsaba, este se levantaba, que a veces hasta la muñeca también podría tener distonía. Y algo muy importante que no he encontrado yo en ningún artículo científico, que me he dado cuenta, que voy a abrirlo aquí así con ustedes, porque no tengo tema en compartirlo, ojalá que más personas lo investiguen, es que la distonía no es nada más con el instrumento. Es rarísimo, rarísimo. En los últimos casos que he visto, yo les diré que en los últimos 2 años o 3, que solamente esté en el instrumento, que es lo que uno lee normalmente.
afecta en el instrumento, en cierto patrón. Es que eso es lo que ellos reportan, es lo que ellos sienten y es lo que les afecta porque se dan cuenta porque suena mal. A veces ni siquiera porque lo vean en sus dedos. Ha habido maestros que se los han identificado antes que ellos. Oye, ¿ya te diste cuenta que este dedo no llega a tiempo? Oye, ¿ya te diste cuenta que...? Y ellos forzan y fuerzan estudiando técnica porque ahí pensaría uno que está el problema. Entonces, pues después de darme cuenta de esto, les puedo decir que con ciertas pruebas, con cierta valoración, ellos se dan cuenta, comparando con el otro lado, que efectivamente casi siempre son los 5 dedos y está súper diferente a esta mano. Y es todo el tiempo, o sea, tienen la distonía todo el tiempo. Y eso para mí ha sido súper revelador, porque entonces, claro que si se ponen un guante, pueden tener el geste antagónico y pueden tocar mejor. Sí, las ligas que yo les mando, el tape, son como ciertas muletas que pueden ayudar en el proceso. Pero si no, a la par, mejoramos la integración sensorial y la neuroplasticidad, fomentando una neuroplasticidad positiva, va a ser un paliativo nada más. Entonces eso ayuda porque uno puede caer en depresión muy rápidamente. Alguien que tenga distonía puede caer muy rápidamente en depresión. Entonces con esto es como empezar a acelerar ese proceso y que se sientan un poquito mejor y que se escuchen un poquito mejor y que se animen. Entonces algo muy, muy, muy importante de lo que yo trato al principio es desnudo la distonía y ahí a veces entran en tratamiento y hay veces que deciden no entrar al tratamiento. Es muy fuerte de repente darse cuenta de que estaba más grave de lo que uno cree. Hay veces que no pueden sostener un tratamiento por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, por el apoyo familiar. Hay varias situaciones, porque hay que considerarlo como esto, como lo complicado que se puede ver a alguien que a lo mejor tiene un trabajo estable en la música, a lo mejor en una orquesta, y que decirlo puede repercutir en cuestiones laborales, en que lo despidan, por ejemplo. No sé. Puede ser algo muy delicado, ¿no? Entonces no es tan fácil y abordarlo desde ahí. Y después del el tratamiento pues es a través de prácticamente de ejercicios. Me encantó lo que decías de sentir y pensar. Son ejercicios donde se siente y se piensa. Que por cierto, una vez le dije a un paciente que eran ejercicios donde nos empollábamos mucho con la psique, donde el psiquismo era mucho más importante. Y entonces suspendió el tratamiento y luego me enteré por qué. Porque pues dijo, mejor me voy con el psicólogo, lo cual que yo también hago. Yo trabajo con Blanca, quien es mi psicoterapeuta de cabecera, y trabajamos en equipo. Pero este paciente dijo, bueno, pues me tengo que enfocar más en psicología porque pues, lo físico no va, creo que es más mente. Y es que es lo que tú acabas de decir. Es que son ejercicios de sentir y pensar, de sentir y pensar. Y de ese pensar, les quiero platicar algo sumamente interesante que las neurociencias nos arrojan. Es la misma zona del cerebro, la mismita zona del cerebro donde se enciende la confianza y donde se enciende el miedo. Y en la distonía focal, fíjense algo muy interesante, resulta, lo que yo he visto, eso lo he constatado, tal vez no lo encuentran escrito por ahí en ningún lado, es que efectivamente no hubo un trauma físico, ¿no? Como les voy a poner el ejemplo de un paciente que tuvo un accidente automovilístico, se fracturó radio y cúbito, se llevó el nervio cubital y el doctor le dijo, en poco tiempo vas a quedar con mano de predicador, esta es la lesión, va a ser muy difícil recuperarte porque se rompió el nervio y se lo reconstruyó, o sea, con cirugía, microcirugía, muy especializada y muy buena. Y entonces yo lo vi durante por lo menos 6 meses, 6 días de la semana, o sea, 6 días de la semana, muy constante. Y él hacía los ejercicios y bla, al final llegó con su guitarra, interpretó una canción de Pink Floyd que le encanta y me dijo, te la dedico, ¿no? Gracias. Y le mandó una foto a su médico con un pescado, así que no me acuerdo qué era, pero un pescado cargándolo con la fuerza. O sea, él recuperó su movilidad y todo. Un trauma físico, si alguien lo operan, díganme si no va a estar enfocado solamente a su cirugía, a recuperarse tras una cirugía, ¿verdad? Claro. Bueno, pues un trauma, en la distonía focal, vemos algunos ejercicios y a veces me cancelan o me piden cambio de cita, pues porque no hicieron los ejercicios y se sienten mal por no haber hecho los ejercicios. Y yo les hago ver que muchas veces es porque no les duele nada, porque no tuvieron un trauma físico. Entonces es difícil como aterrizarlo en el cuerpo, ¿no? Entonces yo les subrayo, no es un trauma físico, sin embargo sí pudo haber sido o pudo haber habido un trauma psíquico. Entonces, ante esto que les platico, la misma zona del cerebro, en la mismita se enciende la confianza y se enciende el miedo. Es nuestro cerebro y nuestros bichos del intestino también, y ¿no? Es nuestro cerebro el de la voluntad. Nuestra voluntad viene
orquestada desde ese lugar. Entonces, si nosotros, ante un pasaje musical, ante un problema inconsciente que alguien por ahí dijo, o escuchamos, o nos creímos de nosotros mismos, podríamos estar batallando con un movimiento que en vez de resultar desde la confianza, resulte desde el miedo. Y entonces ahí es donde entra el psiquismo y donde la parte integral de este tratamiento tiene sentido, porque pues al final acaba siendo, ¿cómo les diré? Sí son estos ejercicios que van acompañados casi siempre con el tratamiento de Blanca, pero al final, si no superan el miedo y no llegan a este estado de confianza, el movimiento, por más terapias que hagamos o más integral en el tema de la alimentación y todo, va a ser muy, muy difícil, lo va a estar mucho más limitado. Hay un mayor pronóstico cuando rehabilitamos y recuperamos esta confianza. Y otras cosas, son muchas otras cosas. Por ejemplo, perderle miedo a descontrolarse, que también no es nada fácil. O sea, esto de ustedes buscar siempre la precisión y de repente es, no, tú te debes de sentir feliz aunque no te salga. ¿Qué? Pero es que como, o sea, es bastante complejo, ¿no? El tratamiento empieza a ser una onda así, o sea, empieza a ser una terapia que no podemos ver a la persona solamente de, y ya puedes pisar y ya no te duele y ya, o sea, no, va mucho más allá. Eso es uno de los peligros a partir de la enseñanza. No darnos lugar a la falla, al error, al hecho de que no suene de pronto o no nos haga perfecto, no digo de manera inmediata, pero que tarde más tiempo de lo habitual. ¿Cuál es el problema? ¿Hacia dónde estamos corriendo? Esa es una de las preguntas que habría que hacerse también a partir de todo esto que vos estás diciendo. Así que está muy bueno. Yo empleo, lo quería agregar así muy brevemente, un método que me da mucho resultado para cortar esta relación única que hay entre la mecánica y el oído. Y tiene que ver con esto, la lectura musical, el hecho de yo veo una nota reflejada en el pentagrama e inmediatamente pienso es un sí, y suena así, ¿no es cierto? Y hago la referencia auditiva. Rara vez voy a pensar que ese sí o ese mi, la nota que fuera, tiene una postura física determinada. Yo estoy usando tales dedos, estos dedos están en equilibrio de una manera, cuál es la mano que tiene más acción, cuál es la resistencia del instrumento a partir de los resortes, o sea, buscar varios componentes que a mí me hagan cambiar esta perspectiva. Entonces yo veo esa nota en el pentagrama y no hago inmediatamente la referencia auditiva. Hago la referencia auditiva y al mismo tiempo hago una referencia corporal de mi postura en base a esa nota. Entonces, hago todo el circuito, porque lo que nos pasa habitualmente es que las manos es como que no existieran, ¿se entiende? Es por esto mismo que vos decías, la referencia es casi siempre auditiva, pero ¿y cuándo vamos a incorporar la conciencia física? Que está bien, uno mueve los dedos y las notas salen, perfecto, pero realmente tratar de suplir, por ejemplo, el nombre de la nota, que deje de ser sí, para que pase a ser esto. Y un mi, en vez de ser mi, va a ser esto. Es un cambio de pensamiento sencillo, pero a la vez profundo, porque vos después cuando vos estás tocando, no estás pensando que es un mi, no, estás pensando que es esta postura. O sea, vas a pensar sí o sí en la postura. Y eso va a determinar de que te des cuenta, casi de manera inmediata, si esa postura está siendo más rígida que otra, si el cambio mecánico conviene prestarle más atención a la mano que se mueve o a la mano que no se mueve. Bueno, hay un montón de cuestiones para ver después, ¿no? Que no vienen al caso. Qué interesante. Pero Está padrísimo. son caminos diferentes que permiten la unión de esta trilogía, por ejemplo, lectura, audición y mecánica al mismo tiempo, y que la cabeza se vaya configurando para que esto después trabaje casi de manera automática. Pero esta referencia física cambia muchísimo la conciencia de ese instrumento, es otro plano, a eso me quería referir.
que podría Interesante. ayudar, en ese caso podría ayudar en algunas situaciones de estas características. A mí me encantaría hacer un experimento, no sé si, claro, Pues con que gente se puede. con distonía, que alguna vez Sí, pudiéramos hacer claro. una charla Sí, así virtual y decir, a ver, sí, sí, sí. ¿por qué no pensamos esto de esta manera? Pum, a ver qué pasa. Y Ujú, obviamente en una sola charla no va a pasar nada, pero que de pronto esa gente pueda tener, esos músicos puedan tener algunas herramientas que le brinden otra opción de pensamiento. ujú. Y esa opción de Me gusta pensamiento así. va a abrir nuevos canales sensitivos. No hay otra manera que eso pase si no nos ponemos a pensar en lo que estamos haciendo. Así que eso es parte de ahí la cosa, a mi entender. ¿Eh? Yo no la tengo clara, pero me asombra muchísimo que todavía de pronto esté continuamente este proceso de la distonía, sea un proceso de investigación permanente porque es como un fantasma que aparece, una cosa que está ahí, nadie la puede controlar. Hay quienes se animan, como decís vos, a un tratamiento prolongado, son los que tienen confianza, porque también es eso, ¿no? El hecho de el miedo, la confianza. Me imagino que el paso del tiempo y el no resultado debe ser complejo, por esto de la posible, por ejemplo, depresión. Bueno, hay que ver qué mecanismos. Yo podría aportar lo que sé, pero tampoco me quiero hacer responsable. Lo trabajo Pero con... sí se puede, sí se puede. Se puede idear un pequeño grupo, ¿no? Un pequeño grupo. O sea, se puede, como estos experimentos que son fascinantes, ¿no? El grupo experimental y el grupo control, y de alguna manera de ambos con distonía, y a algunos se les aplica este método, tu método, y a otros no. Y se da en cierto tiempo con ciertas cláusulas, ¿no? Entonces se monitorea a los que no están recibiendo ese método y los que sí. Podría ser con tratamiento o sin tratamiento, ¿no? De rehabilitación, pero de que se puede hacer y yo creo que es una muy buena propuesta. Se requiere también de más personas y no exclusivamente profesionales de la salud, de más personas interesadas en esto, en investigar, en vincular, en hacer, en sumar fuerzas, porque definitivamente cuando ves que tal cosa a alguien le funciona, a mí muchos pacientes me comparten, oye, esto me está funcionando y pues esto viene, y esto no, pues esto se va, y ciertas cosas que de verdad ayudan a que cada vez se vaya pues haciendo mucho más preciso, ¿no? Eso es bueno para todos, así que yo sí eh, te invito a que le demos continuidad a esto, a que le des En algún continuidad, momento porque lo suena muy podemos bien, organizar. claro. Sí, yo pienso en la importancia del acompañamiento docente, ¿no? Ay, sí. De todo este proceso, porque, digo, yo finalmente me dedico a la educación, ¿no? Digo, la técnica Alexander está como ahí en medio, ¿no? Entre la educación y la salud. Algunas personas que obviamente antes de hacer técnica Alexander se dedicaban a la salud, lo enfocan del lado de la salud, pero por el pasado que tienen relacionado con la salud, ¿no? Pero en realidad eh, es un método de educación, ¿no? O sea, Alexander lo decía todo el tiempo en sus libros, esto es un método de educación. Y, y sí siento como mucha responsabilidad, ¿no? Como, Claro. como docente siento mucha responsabilidad de no estimular, ¿no? Estas actitudes, a veces sin darme cuenta también, ¿no? Estas actitudes de presión de presionar, ¿no? O poder tener el ojo ahí puesto en darme cuenta cuando una persona se está presionando en mi clase, ¿no? Hay ciertas actitudes que tienen ciertos alumnos o alumnas que vas conociendo con el paso del tiempo y que te das cuenta de que hacen, por ejemplo, un movimiento con la cabeza o con el ojo, y tú ya te diste cuenta de que algo pensó que por ahí no está bueno que piense, ¿no? Y como tener la capacidad de frenar en ese momento, ¿no? Esa reacción es así. Claro, como hablábamos, como diríamos en la técnica Alexander, ¿no? Como inhibir ese momento y hacer una observación y decir, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué pensaste eso? Que ya no ibas a poder, que te ibas a equivocar, o que tocaste horrible, o que no sonó bien, ¿no? Como sacar ciertas cuestiones de la educación que están muy instauradas, como soy desafinado, soy arrítmico,
¿no? Como soy esto, soy lo otro, Eso. y eso me excluye por completo de poder lograr hacer algo en la vida con la flauta, ¿no? Porque ya soy desafinado, entonces soné, ¿no? O sea, ya, no tengo salvación. Y todo ese tipo de cosas que finalmente van generando esta ansiedad cuando estamos estudiando, cuando llegamos a tomar clase con el profesor o cuando llegamos a hacer una audición o un examen, y toda esa ansiedad cómo va alimentando esta situación, ¿no? Poco a poco que se va desarrollando en esta cuestión que tú decías del miedo, ¿no? Como estaba haciendo como esta relación cuando hablabas, ¿no? La ansiedad de que me voy a equivocar y no voy a tocar bien en la clase, y entonces llego y no toco bien en la clase, y esa ansiedad se vuelve en miedo, y entonces el miedo ahora es cuando voy a presentarme para la orquesta, y después es cuando ya estoy en la orquesta y viene el solo, pero no tomo en cuenta que ya terminé la licenciatura, que me gradué con buenas calificaciones, que quedé en la orquesta, que soy primera flauta de la orquesta, y viene el solo y sigo sintiendo el miedo, como la primer clase que tomé de flauta y que mi profesor me regañó porque había tocado mal, y sigo sintiendo esa misma ansiedad. Claro. Y cómo, qué tan o sea, qué importante que es, ¿no? Poder frenar y decir, bueno, hoy me equivoqué y está todo bien, y después quizá no me vuelvo a equivocar, y como trabajar desde ese lugar, ¿no? No tengas miedo, no tengas ansiedad, y como tratar el problema desde la raíz, desde esa raíz, de ese primer momento en el que me dio miedo, tuve ansiedad. Y como docente, ¿no? Que yo veo a mis alumnas de repente que tocan y no suena la flauta y hacen así con la cabeza, y les digo, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste que no? O sea, ¿qué fue lo que te pasó por la mente en ese momento? ¿Qué pensamiento tuviste? ¿No? O sea, como realmente interesarse en lo que está pensando el alumno. En lugar de decirle, ah, no te preocupes, toca de nuevo, no pasa nada. ¿No? No, no, no. O sea, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que te pasó? Y ahí entender el miedo que la persona tiene y ver la forma de salir, de darle la vuelta, ¿no? A esa situación. Qué importante que es, ¿no? Como me doy ¡Qué cuenta, porque padre! Sí. muchos problemas empiezan ahí, según Yo creo yo. que hay que erradicar el verbo que se utiliza muchísimo en la educación, que es la condena, el hecho de condenar. O sea, ahí vos haces una referencia inmediata de lo que estás y estás condenando. Y la persona, el alumno, la alumna, después terminan autocondenándose en base a esto que vos estabas diciendo. O sea, no lograr nunca ese estado de confianza y de disfrute sobre algo tan alucinante, magnífico, divino, llamémoslo, démosle el adjetivo que queramos, que es la música. Estamos contaminando una actividad que tendría que ser referencial para nuestro disfrute y para nuestro crecimiento intelectual, perceptivo, comunicacional, ya pongámosle todo lo que querramos. Entonces, si no erradicamos la condena, esa aceptación de que cualquiera puede decir cualquier cosa porque es el maestro o la maestra. No, cortémosla con esta historia ya de una vez por todas, porque hay que llegar por otro camino. Porque si no, de pronto también, no solamente hay condena, también hay falta de responsabilidad a partir de lo que uno está sugiriendo con nuestras palabras. Hay que cuidar mucho lo que uno dice. Una palabra, una frase, alguien que está, del cual somos responsables, queda marcado para toda la historia. Y yo he sido testigo de compañeros, y yo mismo he tenido que sufrir embates así, y después preguntarme, bueno, decir que soy bastante autosuficiente, o lo fui en su momento, como para parar y buscar un camino que fue de esta metodología. No, yo hoy estaría tocando la flauta así. ¿Eh? Entonces, son puntos concretos de cambios. Si no cambiamos, la cosa va a seguir de la misma manera. Sí, Estoy qué bien importante la sorprendida. educación. ¿Eh? Sí, estoy bien sorprendida de hablar con ustedes con como de esta manera tan libre, porque no suele ser así en el tema pedagógico, la verdad. Y estoy bien contenta de que ustedes hablen así de una pedagogía más cercana, más amorosa. Hay que llamarle así, es una pedagogía en la que te importa la persona, en que si estás viendo que está tenso es que a lo mejor
tú como maestro le impones, o a lo mejor se acaba de pelear con alguien, o le está pasando mal, ¿no? Y entonces está así por algo, y que hay una historia detrás, y cómo de verdad el peso de las palabras a un nivel inconsciente pueden etiquetar, definir eso, condenar, me encantó esa palabra, pueden condenar a una persona. Me encanta que lo hablemos, porque yo creo que este lado, de alguna manera, puede suavizar. Una de las, ahora sí que de las principales factores de riesgo es esto, lo de la pedagogía del terror. Ha habido muy pocos pacientes que no lo tienen, de los que yo he tratado con distonía, muy pocos. Son más los que han pasado por una pedagogía del terror, pero que a veces ni siquiera es consciente, ni siquiera se han dado cuenta que lo fue, porque eso era lo normal, eso era lo conocido, porque no conocen otra manera. Entonces esto es así como, yo sé que es de cuidado, es delicado, pero qué bueno que lo estamos hablando y que venga de ustedes y lo digan tan natural y tan bonito. Gracias, en verdad. Qué maravilloso que lo estén El tirando alumno así. que resistía era buen alumno, y el que no quedaba fuera del sistema, pero el que resistía, después le quemaban la cabeza, porque eso es otra de las posturas. O el que resistía después ya no quería nada que tuviera que ver con la música, la verdad. Claro, Muchísimas bueno, personas incluso ya se desenamoran de la música, porque si eso es la música, resistir, Sí, sí, sí. resistir, resistir, sí es fuerte. pensar, sentir y jugar, no perder nunca Explorar. esa capacidad de juego. Yo volví Así nuevamente es. a los sintetizadores porque a mí me encanta mucho la síntesis del sonido y me gustan los teclados. Bueno, hago esa aventura para mí, ¿no? Y edito algunas cosas cada tanto. Y lo tomo como un juego. Y es un momento sumamente gratificante el hecho de poder estar jugando con los sonidos y un sequencer y sampleando, bueno, toda una cuestión de historias ahí, ¿no? Pero desde el juego. Ni siquiera me lo tomo como una aventura profesional en el futuro, ni sé qué voy a hacer. Y eso trato de trasladarlo a la flauta también. Hace 35 años que estoy trabajando y tocando. Y el día que yo deje de... No siempre te divertís, tiene que haber también distintas situaciones, ¿no? Para que eso pase, pero trato de que el exterior de pronto no contamine una postura sana que tiene que ver con todo esto de poder jugar, poder sentir a la música como eso que yo sentí cuando elegí ser músico, que no tenía ni idea que era ser músico. Yo quería ser músico porque a mí la música me volvía loco. Y después elegí la flauta porque, bueno, por otras situaciones, pero era ese lenguaje el que yo quería abarcar. Y siempre lo hice con amor y con... Tuve épocas así de desencuentro en los cuales me sentí muy mal porque estaba fuera de eje, no era lo que yo, de la manera que yo lo quería hacer. Entonces ese también es un planteo necesario. ¿Por qué perdemos, Bravísimo. por qué perdemos esa capacidad de jugar si nadie nos va a condenar? Volvemos al mismo, ¿no? Es mejor sentirse libre, jugar, ser honesto, verse capacitado en poder trasladar un lenguaje que a otros le va a hacer bien y a uno mismo, porque eso se nota. Cuando un músico está en comunión con su instrumento, con su música, con su cabeza, con todo, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, vos estás escuchándolo y decís, este tipo me llevó, o esta tipa, como decimos acá, me llevó a las nubes. Si no, lo otro también se siente, ¿no? Esa falta de El empatía. sufrimiento se Claro, el siente, sí. sufrimiento, Así la es. rigidez, sí, ay, pobre, ¿cuándo va a terminar de tocar esta muchacha? Porque no puede más, y vos ves que es una cosa que no tiene Claro, capacidad. transmitimos todo. Y Sí, bueno, qué son todos... importante, qué importante entender esto y comunicarlo, ¿no? Como la prevención, cómo podemos ayudar a la prevención de todas estas situaciones desde la educación, Así es. desde el aula, ¿no? No digo Así que es. es responsabilidad nuestra por completo, pero cómo podemos ayudar, o sea, sí tenemos mucha posibilidad de ayudar. Y Sí, eso es algo que totalmente. me queda mucho de esta conversación, porque
es una gran responsabilidad la que tenemos cuando enseñamos. Bueno, sí, aparte nos queda abierta la puerta para que podamos tener de aquí en más alguna otra charla con, Sí, seguramente. por supuesto. Un día tenemos que charlar contigo, Sandra, de nuestra teoría de los idiomas y la flauta, porque esto es Ah, algo que Ok. Marcelo y yo nos ponemos a hablar y es como una locura ahí que tenemos, Qué interesante, suena muy interesante. porque, claro, nosotros estudiamos con métodos que están en otro idioma y tenemos que usar la boca y la lengua para tocar un instrumento según una persona que hablaba en otro idioma, ¿no? Entonces, a veces claro. no sabemos hablar ese idioma. Entonces, toda la postura de nuestra boca y nuestra lengua es artificial, completamente artificial. Entonces, ¿qué pasa si le empezamos a enseñar a la gente a tocar como habla? O sea, ¿qué pasaría? Ajá. Ya no se produce el mismo sonido, quizá, de la flauta, pero desde el punto de vista por ahí de la salud es muy interesante pensarlo ahí. Como Claro, es decodificas de una manera distinta, ¿no? Suena muy totalmente interesante. los Suena, labios, la lengua. aparte sí son áreas muy distintas, ¿eh? En cantantes se han hecho estudios y efectivamente son áreas distintas, las del lenguaje, las de la voz, las del idioma, entonces que todo esto confluya suena muy interesante. Y más porque Sí. aportaría esta neuroplasticidad de la que tanto, ¿no? Hemos hablado el día de hoy. Sí, recién cuando decías lo de la distonía de los labios, yo pensaba inmediatamente, ¿no? Como yo sentía tan artificial la posición de la boca que tenía que hacer cuando tocaba, y a veces la boca me hacía así, ¿no? O sea, yo estaba tocando y los labios me hacían así, porque yo no podía mantener la posición de la U francesa cuando estaba tocando la flauta, porque yo no hablaba francés. Pero Entonces porque tuve bueno que vivías empezar a en tocar, París. Bueno, exacto, tuve que empezar a tocar de otra forma porque me estaba volviendo loco, la flauta me temblaba, parecía yo un becerro cuando tocaba. Era una cosa tremenda, tremenda, ¿no? Y fue cuando empecé a soltar los labios que me dejó de temblar la boca, totalmente. justamente. Ay, Cuando empecé a pensar yo en español, que yo agarraba la flauta y decía o a, y ahí se fue el problema, ¿no? ay, no, Entonces, sí, sí lo creo, totalmente. ahí te tiro Hablaste una, tu propio idioma. claro, por ahí te tiro un tip, por si llegas algún momento a tener a alguien que tenga alguna cuestión en los labios, es interesante esto del idioma, como Claro, saber, ¿no? Los métodos, por ejemplo, de metales, muchos métodos pues, son escritos por trompetistas o cornistas alemanes, ¿no? Y a lo mejor el cornista que está no sabe hablar alemán, y los flautistas normalmente estudiamos con métodos franceses. Ujú. Entonces, las letras que se eligen para tocar son letras de un idioma francés, de Ay, qué que nosotros interesante, ¿no? no, Muy bueno. y a partir de la vocalización le dan un color determinado al sonido, Ujú, ujú, pero es el color francés de ese sonido, que no, ujú. quizás no tenga la misma referencia para, para un músico de habla hispana, y tampoco va a ser igual quizás para un mexicano que para un argentino. no, y para un Totalmente. yucateco que Exactamente, no sé, exactamente. alguien del centro del Chilango, país. Claro, para un Claro, chilango. Sí, olvídate. sí. así Bueno, que Ay, qué cosas tan sí, interesantes. sí, da Me para mucho. encanta. Pero sí, la prevención es enorme, la prevención es enorme, pero la podríamos resumir justo en hacer más cosas que la música. O sea, la música no tiene que saturar nuestro cerebro, nuestros sentidos. La música también uno requiere de momentos de silencio, de ponerse un white noise con sonido de agua o de fuego o simplemente nada y de hacer otras cosas, deportes, otras artes, otras actividades, no sé, cocina. Eso es muy importante. Hay que Fomentar la creatividad. amplificar la creatividad, hay que jugar más, hay que aprender otro idioma. Evidentemente hay que trabajar en el tema emocional, en no dividirnos, eso no nos hace bien. en En la la cuestión alimentación, mecánica y física, en la alimentación es sumamente importante porque es la energía que tenemos para darnos. El cerebro claro. es energía, necesitamos darle alimento. Vos Entonces sí, imaginate el si, cuidado que tenemos. claro, imagínate si a tu carro le echás querosén en vez de combustible, el combustible que tenés, es lo mismo. Claro, lo rompes todo. Justo recomiendo mucho que se hagan sus sueros, no que los compren estos bebidas azucaradas, pero que sí se tomen un suerito, puede ser con un limón y poquita sal y un poquito de miel o sin miel, solo sal, limón y un poquito de Ah, bicarbonato pues quizás, claro, entre sus tiempos y las pausas, los descansos. por la O sea, no somos deshidratación, ¿no? máquinas, claro, por Por- la deshidratación.
Calentar muy bien y estirar de manera dinámica antes de tocar y después de tocar también es un foco preventivo. La manera de estudiar, como nos propone Marcelo. Hay muchas otras maneras de acercarnos a este tema de la prevención, pero bueno, englobando las principales, ¿no? Hacer un poco de ejercicio y que realmente el desde dónde lo ubiquemos bien. Ustedes mencionaron algo que yo manejo muchísimo y tal vez no se dieron cuenta, pero es el desde dónde. Cuando yo les pregunto, ¿y desde dónde te quieres recuperar? O sea, ¿desde dónde me quiero recuperar? Parece muy fácil esa pregunta, pero no es nada fácil. O sea, ¿desde dónde? ¿Quién quiero llegar a ser en 6 meses, en un año, en 6 años? ¿Dónde me veo? ¿Dónde quiero estar? ¿Y desde dónde? Porque hay quienes, claro, es una presión impresionante en Instagram y en redes sociales, Uf, sube contenido, hace esto, toma tu video y sube y más y más. Y entonces uno se presiona y de qué voy a vivir y de dónde voy a tener dinero y ya hay uno mejor que yo y más famoso o en el área orquestal, si me van a dar el trabajo, si lo voy a mantener. Vienen tantas dudas y tantas cosas que a veces esa parte de enamoramiento inicial con la música, como decías, yo estaba loco por la música, a veces empiezan a descuidar. Y bueno, pues resolver estos traumas psíquicos, ¿no? Entonces creo que ahí abarcamos como el tema preventivo tan importante. Totalmente. genial, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Bueno, Sandra, buenísimo. Ha un sido gran padrísimo. No, el placer es mío. Yo estoy muy contenta de conocerlos, pues en esta charla tan atrevida que tuvimos de hablar de un tema pues tan poco conocido aún, pero que ojalá pues lo veamos desde otro lugar, ¿no? Desde algo que viene para sanarnos y para que cambiemos cuestiones y cada vez sea mucho más ligero, porque de verdad puede ser muy frustrante una distonía que termine con la carrera de un músico, ¿no? Puede ser muy totalmente, frustrante. totalmente. Bueno, Bueno, pues un gustazo, Sandra. La verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. aquí desde No, no hay nada que Patagonia agradecer. te mandamos un abrazo, un poquito de aire fresco también, que no nos... Ay, sí, 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 sí. Y será un placer, bueno, tener otro momento para charlar y juntarnos, aunque sea charlar y divagar sobre estos temas, porque es muy interesante estos procesos de comunicación con personas afines y encontrar elementos que retroalimenten también, ¿no? Las investigaciones o lo que uno pueda pensar. Me parece fantástico. Claro que sí, yo soy la agradecida y en verdad esto que comparten, yo les propongo que lo continúen, que le den continuidad, que inviten a más personas, a más colaboradores, que sigamos vinculando y a las personas que nos están viendo, pues también, que no se queden solo con esto. Obviamente no tenemos la verdad absoluta, pero lo que les haya gustado, pues retenerlo y también llévense dudas, inquietudes y a seguir pues entrando en este tema tan consciente, que creo que también nosotros coordinamos esa parte, ¿no? Tan linda de los músicos conscientes, el flautista consciente. Nos vemos, Muchísimas gracias. un No, un abrazo a abrazo. ambos y estamos en Igualmente. comunicación. Claro que Saludos sí. a todas y Abrazos. a Chao, todos los chao. flautistas. Chau, chau.